Gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 31. Salmo 31, versículo 20. ¿Ok? Salmo 31, versículo 20. ¿Lo tiene ahí? Listo, vamos a leerlo. Salmo 31, 20 dice así: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. ¿Lo volvemos a leer? ¿Qué dice la palabra? Dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero hablar acerca del tema los secretos del lugar secreto. Y estaba pensando ¿cómo título le podría colocar? Los secretos del lugar secreto, porque si ustedes observan, el Salmo 31, versículo 20 habla precisamente de un lugar secreto, ¿no? Dice: en lo secreto de tu presencia. ¿Cómo dice el texto? En lo secreto ¿de qué? De tu presencia. Bueno, ¿y cuántos han escuchado ese término, el lugar secreto? ¿Sí lo han escuchado? Sí. ¿A qué hace referencia cuando hablamos del lugar secreto? Un cuarto de oración. Muy bien, muy bien. El lugar secreto. La Biblia habla del lugar secreto. Es un lugar, y no sé, pero yo estaba leyendo bastante profundamente acerca del lugar secreto, y tiene que ver con lo que tenemos este año como propuesta, y es el orar, ¿cierto? El adorar para ver su gloria. Y parte del lugar secreto también tiene que ver con ciertas condiciones que se dan donde Dios responde la petición de aquellos que están en el lugar secreto. Vamos a ver qué cosas que hay en el lugar secreto. Y por eso le puse los secretos del lugar secreto. Bueno, ante todo, quiero que sepan, amados hermanos, que cuando David escribió este salmo, porque es la autoría de David, ustedes miren el versículo 1, por favor, que dice: al músico principal, salmo de David. Vamos a encontrar algo interesante a lo largo del salmo, y es que el salmo es simplemente, como dice aquí la perícopa, una declaración de confianza en Dios. Y David, como usted sabe, él pasó por muchos problemas. Él le tocó fácil. No le tocó fácil. La gente cree que cuando uno lee sobre un personaje bíblico, es que le tocó fácil, tenía la gracia de Dios y no pasó por ningún sufrimiento. No. Miremos la Biblia y usted va a ver que siempre los personajes bíblicos pasaron por diferentes tipos de tribulación, cualquiera sea, persecución, vemos guerras, vemos enfermedades, vemos situaciones difíciles, muy complicadas, confrontaciones, que se pueden asemejar algo a lo que nosotros pasamos quizás hoy en día, o quizás nosotros muchas veces no nos podemos comparar con lo que ellos pasaron, porque si están escritos en la Biblia fue porque pasaron por unas crisis terribles. David fue uno de ellos, y cuando se escribió el Salmo 31, pues realmente no se ha podido determinar en qué época de la vida de David se dio este salmo, pero lo que sí podemos entender es que en este salmo están consignadas varias cosas que hacen del lugar secreto que sea un lugar de reposo, un lugar de reposo. Si ustedes vean ustedes algunos pasajes del Salmo 31, veamos el versículo 1, dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. Y uno recuerda, mira, esta parte del versículo 2, por ejemplo, que empieza: inclina tu oído. Inclina tu oído, ¿quién lo decía? Lo decían las personas que estaban o enfermas o estaban a punto de morir, cuando querían ser escuchadas por alguien que estaba allá. No sé si usted ha visto, pero una persona que está a punto de morir no puede levantar su voz, no puede levantar su cara, de manera que hace una indicación para que se acerque a él, para que lo escuche. Y entonces inclina tu oído hace referencia a que David estaba pasando por una tremenda crisis, un tremendo problema que no sabemos cuál fue, que no sabemos en qué tiempo fue,
pero que él dice, Señor, solamente tú eres el único que puede inclinar tu oído para escuchar mi petición, mi situación. Es así que entonces él dice, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Luego usted ve el versículo 3, sigue diciendo, porque tú eres mi roca y mi castillo. Él empieza a hacer una declaración acerca de Dios. Cuando él, esa es donde termina la confianza que tenía David en Dios. Vea que cualquier problema que se acerque a uno tiene que hablarle a los problemas acerca del Dios que tiene grande y no hablarle a Dios acerca de los problemas grandes que tiene solamente. Pero él empieza a hacer unas declaraciones que empiezan a decir, Señor, yo creo que estoy en el lugar correcto, creo que estoy en el lugar adecuado. Y entonces él empieza a decir, tú eres mi roca y mi castillo. Tú eres mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Y ahora dice, pon tu nombre, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y entonces ahí empieza a decir, primero él está diciendo, Señor, tú eres suficiente, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, Señor, eres lo que cualquiera persona necesita para salir adelante, eres toda la razón de nuestra vida. Y luego es cuando él empieza a decir cuál es su problema. Vean el versículo número 4, dice, sácame de la red de los que se han escondido para mí, ¿sí? Pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, de Dios de verdad. Y no sé si usted se acuerda, pero el versículo 5 lo recitó Cristo en la cruz del Calvario, cuando él, en una de las 7 palabras que dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque aquí no solamente David está hablando de necesidades físicas por las cuales muchas personas acuden a Dios, porque muchas personas acuden a Dios solamente para pedir sobre sus necesidades materiales. Pero aquí David está diciendo, yo más que una necesidad material, necesito una ayuda espiritual. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego empieza el versículo 6 David diciendo, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. David está diciendo, hay gente que solo va a buscarte a ti por cosas materiales, por vanidades, pero yo te estoy buscando de corazón. Esto debe darnos algún ejemplo a nosotros, amados hermanos, de que tú vienes acá, no porque Dios te supla lo materialmente, porque Dios te lo va a suplir, porque Mateo capítulo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que sea añadido. O sea que la razón fundamental por la cual tú vienes acá no es para que Dios te supla tus necesidades materiales. Tú vienes acá es porque necesitas estar en el lugar secreto con Él. Necesitas conocerlo. Y vean ustedes, mi amado hermano, dice, has conocido mi alma en las angustias. Versículo 8 dice, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y cuando uno mira, David está recordando, Señor, es verdad, estoy en un momento de preocupación, en un momento de aflicción, en un momento contrariado, pero me recuerdo que tú en otros momentos tal cuales como el que estoy viviendo actualmente, nunca me has dejado en vergüenza. Tú y yo tenemos que recordar que Dios nunca te dejará en vergüenza. Y luego el versículo 9 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Él está diciendo, vea, la preocupación me ha enfermado. ¿Cuántos saben que la preocupación enferma, hermanos? Amén. Y vea que David, con todo y el hombre conforme al corazón de Dios, también estaba pasando crisis como nosotros y también se angustiaba y también lloraba y también muchas cosas de esas. Y dice, no, caramba, si este es un hombre común y corriente como nosotros, somos tan cuales como él. Pero David está diciendo, mira, Señor, tengo este problema, te voy a ti. Pero lo primero que necesito es que encomiendo mi espíritu a ti. Y luego el versículo 11 dice, todos mis enemigos soy objeto de oprobio, ¿cierto? Y mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. O sea, como está en un problema, ¿cuántos han visto que cuando uno está en problema nadie lo quiere?
Pero cuando usted se ganó, usted le aumentaron el sueldo, se ganó esa prima extralegal, le llegó una bonificación de 60, 70 millones de pesos, ahí sí le llegaron amigos, ¿sí o no? Gloria a Dios, ¿y cuándo va a invitar? Usted compró carro y cuándo me va a echar la palomita, ¿sí o no? ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Pero cuando uno no tiene nada, la gente ya no lo busca. Y ahí es donde uno se da cuenta. Me acuerdo tanto de una historia que contaba que un muchacho le dijo, un papá le dijo a su hijo, vas a cumplir años, ¿verdad? Hijo, sí, papá, yo quisiera que me dejaras invitar a mis amigos a hacer una fiesta de cumpleaños. Y entonces el papá le dijo, no te preocupes, yo me encargo, yo voy a llamar a todos tus amigos para que vengan a tu fiesta de cumpleaños. Y resulta que llegó el día de cumpleaños, y en el día de cumpleaños de todos los muchos amigos que tenía, porque se decía que este chico tenía más de 50 amigos. Los tenía en redes sociales, los tenía jugaba fútbol, jugando fútbol tenía amigos, en la universidad tenía amigos, donde iba tenía amigos, todo el mundo recochaba con él, se pasaban sabroso. Pero el día de cumpleaños, sorpréndase, llegaron solo 3. Llegaron solo 3 y entonces decía, papá, ¿qué pasó? Bueno, hijo, tú me dijiste que invitara a tus amigos y yo llamé y le dije a todos, vean, fulanito, resulta que, voy a poner un nombre, Camilo, está enfermo, gravemente enfermo en la clínica y necesita de tu apoyo para que vengas a cuidarlo una noche. Y solamente estos 3 se ofrecieron. Así que son los bienvenidos al cumpleaños porque ellos son tus verdaderos amigos. Porque los amigos se conocen en los momentos de aflicción. No cuando usted estaba celebrando su cumpleaños y hay torta para todos, lechona para todo el mundo. Ahí no se conoce realmente el amigo. El amigo se conoce cuando usted pasa dificultad. El papá sabio, mi amado hermano. David estaba pasando por situaciones comprometedoras, complejas, mi amado hermano. Y así que usted va a notar, mi amado hermano, que el versículo 12 dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Versículo 13, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan junto contra mí e idean quitarme la vida. Aparentemente aquí David ya es un rey, porque hay mucha gente que cuando a usted le va bien le tiene envidia, ¿o no? David era objeto de envidia. Vean qué tremendo lo que está pasando David. Amados hermanos, el versículo 14, a pesar de que David está diciendo su congoja y le está denunciando, Señor, mira, esta es mi situación, pero te quiero revolver a decir, versículo 14, mas yo en ti confío, Señor. Digo que tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan de ti delante de los hijos de los hombres. Ahora sí, versículo 20. En lo secreto, ¿qué dijo David? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. ¡Wow! Y aquí es donde empiezo a decir algo, que el lugar secreto está diseñado solo para los hijos. El lugar secreto, mi amado hermano. Y ahora, cuando yo hablo de lugar secreto, la Biblia habla de lugar secreto, usted mira todo el contexto del Salmo 31. ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo David? David está orando. Miren ustedes, está orando, él está orando al Señor, en ti, oh Jehová, y confiado, empieza a decir. Y entonces, aquí nos lleva a un principio muy importante. El principio muy importante es que la oración bíblica es aprender a buscar el corazón de Dios. Amén. ¿Qué hizo David, amados hermanos? David aprendió a buscar el corazón de Dios, tanto en tiempos malos como en tiempos buenos. ¿Aló? Ahora, no buscar a Dios, ¿cierto? No buscar a Dios por lo que Él pueda dar o hacer por mí. Eso se llama una oración egoísta. David no estaba buscando que Dios lo bendijera materialmente.
David estaba buscando encontrar el corazón de Dios. Y qué interesante, porque muchas veces nosotros centramos nuestra oración solamente en pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Está bien, pide, hermano. El Señor mismo nos alienta a que pidamos, ¿cierto? Pidamos, sí. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿cierto? Entonces, pero el Señor también, fíjense que uno de los pesos más grandes que hay en la Escritura acerca de la oración, más que pedir, es buscar el corazón de Dios. David se caracterizó por eso. David fue un hombre de búsqueda, ¿cierto? Entonces, yo creería algo que debemos convertirnos, esa oración debería convertirse en un estilo de vida. La Biblia nos alienta, sino que, digamos, si no convertimos este tipo de búsqueda, de oración, ese lugar secreto en un estilo de vida, pues sencillamente estaremos en la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es cuando nosotros buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos. Pero cuando estamos, entre comillas, bien, nos olvidamos de Él. Cuando las personas están bien, regularmente se olvidan de ir a la iglesia. Cuando las personas están bien, y yo diría que no están bien, porque ese es un sofisma, es una mentira. Usted puede tener plata, puede tener carro, puede tener una finca, irse todos los domingos a cualquier lado, pero eso es estar mal. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, usted puso confianza en cosas que se van a destruir. Son cosas que son pasajeras. Pero usted que viene, a pesar de que tiene todo eso, usted viene y busca al Señor, ese es el lugar secreto. O sea, el lugar secreto, como pueden ver, no solo para pedir al Señor. Entonces, el plan de Dios, por ejemplo, ¿cómo yo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo puedes tú conocer el plan de Dios para ti? Pues solamente cuando vas al lugar secreto. Entonces, vean ustedes que por eso el Señor nos habla de un estilo de vida. Y en la oración, mis amados hermanos, es donde Dios va a dar el plan para tu vida. O sea, las grandes cosas que tú ves que se han logrado en el mundo, las grandes cosas, los grandes desafíos, los grandes metas, las grandes empresas que se han logrado en el mundo, regularmente han sido antecedidas por un tiempo de búsqueda de Dios, de compañerismo con Dios. Lamentablemente vemos muchos cristianos que toman malas decisiones y por tomar malas decisiones obtienen también malos resultados de los cuales muchos están sufriendo a la fecha. Pero cristianos que buscan al Señor antes de tomar cualquier decisión y dicen, Señor, no voy a moverme hasta que tú me confirmes si lo que voy a hacer está bien. Si esto te da gloria a ti, Señor, lo haré. Entonces, ahí está ya. Entonces, fíjense que siempre la oración nunca puede ir primero que la palabra. La gente a veces ora, pero sin la palabra, y esto no puede ser. Solamente tú vas a orar escrituralmente cuando primero consultas a Dios en su palabra, conoce la voluntad de Dios y de acuerdo a esa voluntad tú oras. Amén. Entonces ahí estarás orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Nunca ores así en seco. Nunca ores en seco. ¿Por qué? Porque esa es una oración que no te lleva a ningún lado. Realmente cuando tú oras en seco sin leer la escritura, realmente estás haciendo que el diablo se burle de ti. Porque esa es la voluntad del diablo finalmente. La voluntad del diablo es que tú ores allá, Señor, gracias por estos alimentos, Señor. Mira, Padre, que no llueva, que vamos a ir a viajar vamos a ir a viajar al campo y queremos que haga un sol radiante, por favor. Haz que el sol brille, Padre. ¿Y cuántos de ustedes pueden saber que de pronto al lugar donde tú vas y estás pidiendo para no llueve, hay gente campesina que están orando para que llueva por sus cosechas? ¿Es una oración egoísta? Es una oración egoísta que solamente está buscando tu propio placer, pero desconoces que hay otras personas que sí necesitan eso, por lo cual tú te estás quejando. Entonces, dése cuenta. Entonces, ¿cuál es la correcta? Primero tú lees las escrituras, primero tú estudias la Biblia, primero tú meditas en la palabra y después de que has meditado en ella, oras de acuerdo a lo que leíste. Entonces, estarás en el lugar secreto. David nunca se movió fuera de la palabra. Él tenía en cuenta la palabra, él tenía en cuenta la ley, él tenía en cuenta a Moisés, él tenía en cuenta, y de acuerdo a eso, porque usted va a encontrar que a un Jeremías, usted va a encontrar que a un Jonás, usted va a encontrar que a un Jesús, siempre sus oraciones relataban las escrituras. ¿Qué significa? Primero se acercaron a las escrituras y luego oraron. Y entonces el secreto está, del lugar secreto, es que Dios responde a lo que Él prometió en la palabra. Amén. O sea, eso no es una oración vacía, no es una oración seca. Y entonces por eso, mi amado hermano,
la palabra escrita va a revelar la palabra viviente. Y la palabra viviente se llama Jesús. Amén. Ahora, la unción viene después de la oración, pero la oración viene después de la palabra. Entonces, ¿qué es primero? La palabra, después de esa palabra viene la oración y después de la oración viene la unción. Gloria al Señor. Amén. La unción tiene que ver con el Espíritu Santo. La unción tiene que ver con que todo lo que tú planeas está de acuerdo o está en armonía con la palabra. Por tanto, el Espíritu Santo va a bendecir tus planes. Gracias por ese amén. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, el nombre de Jesús es el que da poder a tu oración. Y debemos primero conocer la palabra y luego orar. Por eso, mi amado hermano, ningún hombre o ninguna mujer, porque toca tener lenguaje inclusivo ahora, ¿no? Ningún hombre o ninguna mujer es más grande que su vida de oración. Amén. O sea, tú eres grande de acuerdo a tu vida de oración, de acuerdo a lo que pases en el lugar secreto con Dios. Y ciertamente el plan de Dios para nosotros es que la iglesia sea una iglesia que se caracteriza por tener el estilo de oración. La oración es un estilo de vida, mi amado hermano. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia que ora, o los cristianos que oran, de acuerdo al plan, primero la palabra, luego la oración, luego la unción, son personas que conocen la voluntad de Dios y no se van a salir de la voluntad de Dios, sino que van a caminar en esa voluntad y no van a orar por caprichos, sino van a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que este tiempo ya fue profetizado? Por ejemplo, hay muchos, yo conozco varios cristianos que están orando, Señor, Padre, haz que caigan los impíos, Señor, que ya no hayan más homosexuales, Señor, que ya no haya injusticia. Vea, hermano, eso va a ser imposible porque eso está profetizado en la Biblia. Si tú lees con detenimiento Mateo capítulo 24, cuando Jesús dijo acerca de las señales de los últimos tiempos, Él estaba hablando de que en estos tiempos se iban a presentar todo este tipo de situaciones. Entonces yo pensaría, esa es una oración que a la larga pues es como que cae en el vacío. Lo que usted y yo tenemos que orar es, Señor, dale poder a la iglesia para predicar el evangelio y hacer que muchas personas vayan al cielo y no vayan al infierno. Porque todo esto que está pasando es simplemente señales. Ahora, ¿eso quiere decir que no oremos? No. Lo que sí tenemos que orar es como hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en medio de la persecución oró, no para que le cayera un rayo a Herodes, no para que no sé, una lepra le picara a Nerón, no. Sino que ellos oraron, Señor, danos valentía para hablar con denuedo tu palabra, Señor. Y que cada vez que hablemos tu palabra, Señor, acompañe esa palabra con milagros, con prodigios, con señales. Eso es lo que tenía que orar. Eso básicamente es la oración correcta. Pero esa oración correcta vino como fruto precisamente de que ellos estuvieron consultando las escrituras acerca de la voluntad de Dios. La pregunta que nos podemos hacer en esta hora es, amado, ¿tú conoces cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? ¿Tú conoces cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? Porque la única forma que la podremos entender es cuando tú miras la Biblia y tú le dices, Señor, dame discernimiento acerca de los tiempos. Entonces, por eso vamos a encontrar que podemos conocer mucha Biblia, pero no puedes tener revelación acerca de la Biblia a menos de que esa lectura la acompañes con oración, pidiéndole, Señor, muéstrame lo que está ocurriendo hoy. Y así pasa. Eso es lo que pasa hoy en día, mi amado hermano. Por eso la oración es muy importante. Ahora, la oración y el Espíritu Santo van de la mano. Tú nunca vas a ver que el Espíritu Santo se mueva a menos que se lo pidan. Y el Espíritu Santo se siente como pez en el agua, es donde es proclamada la Biblia primero. Proclama la Biblia, en lugar de hablar tanto acerca de la situación del país, porque bueno, es que no hay otro tema que hablar ahora, ¿cierto? Habla acerca de las Escrituras. Habla acerca de las Escrituras. A veces yo veo que muchos cristianos caen en la trampa de hablar mucho de política y no, como decía Gabriel hoy en día, estamos hablando mucho de política y estamos tratando de que la iglesia haga buenas obras, ¿cierto? Y resulta que no es así. La idea es, mi amado hermano, ¿qué? La idea es que prediquemos el mensaje. Amén. La idea es que tus hijos vengan a la iglesia. Vea cuál es tu Jerusalén, tu familia. A veces cuando nosotros decimos predicar, ¿qué se le viene a la cabeza cuando usted habla de predicar? No, vamos a los parques. Bueno, sería ideal.
ir a los parques a contar nuestro testimonio, ir subirnos al Transmilenio y en lugar de darle lugar al Señor que es de los chicles, decir nosotros, vea, yo tenía tal enfermedad, tal cuestión, o como Samuel, que le diagnosticaron tuberculosis, pero fíjese, pusimos en oración esta petición, nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, y el Señor sanó a Samuel, gloria a Dios, y Dios puede hacerlo contigo también. Vea, eso es levantarse uno con valentía. No falta por allá el que se va a decir, ay, sí, cómo no, la Virgen Santísima. Pues sí, pero yo te creo, yo creo algo, es que Cristo es suficiente. Y entonces eso es lo que tenemos que pedir por de nuevo. Entonces por eso tenemos que acompañarlo de oración. Y entonces cuando nosotros oramos escrituralmente en el lugar secreto, entonces el Espíritu Santo se empieza a trabajar en el corazón de la gente. Entonces es cuando ustedes prepárense porque van a empezar a mostrarse prodigios, van a empezarse a presentar maravillas, que para el mundo es necesario que se presenten porque ellos no creen a primera mano. Por ejemplo, usted les habla de Cristo y ellos no van a creer de primera mano, pero si ven que había una persona enferma que se sanó o un muerto que resucitó, ahí sí creen. Por eso los milagros y los prodigios no son para la iglesia, porque la iglesia no necesita de prodigios y milagros para creer. Usted ya cree sin milagros y prodigios, ¿o no? Por eso el Señor dice, bienaventurados los que creen sin ver. ¿O no? Usted cree sin ver, pero los incrédulos tienen que ver para creer. Esa es la fe de Tomás. Y gloria a Dios porque usted, cuando usted esté enfermo, usted no ora para que alguien ponga manos sobre usted, sino usted ora en sanidad divina, salud divina. Dice, Señor, Padre, tu escritura dice, Padre, que tú honras a los que te honran y yo te estoy honrando, Señor. Por tanto, Señor, te pido por mi sanidad. Entonces tú le enseñas a la gente que apenas está empezando a venir a la iglesia. Entonces por eso, una de las cosas que tú tienes que entender es que en el lugar secreto la oración no es una exigencia. Escuche, en el lugar secreto la oración no es una exigencia, porque debemos orar porque queremos tener una relación con Dios, no porque estamos necesitados de un problema, por un problema. No porque Dios lo diga, o porque el pastor o la pastora diga, oye, hermana Yamile, ¿usted ya oró ayer o no? ¿Cuánto tiempo oró? Dígame, ¿de qué hora oró? No. Yamile oró no porque lo digan, sino porque ella tiene un deseo de orar. Y así pasa, ¿cierto? Entonces, por eso, amados hermanos, no es porque alguien se lo diga a usted, no es porque usted escuchó, es que en la iglesia donde yo iba, decían que teníamos que hacer el ayuno de Daniel 21 días, y usted iba mirando en los días, miraba el calendario, iba marcando allá, ya me faltan 20 días. ¡Ah! Ya sí, el primer día ya estaba sacando la lengua, imagínense cómo será. Entonces ya eso deja de ser una oración que llega al cielo. Se convierte en una religiosidad y usted está mirando más el calendario, mirando más el reloj que mirando la gloria de Dios. Entonces la oración no funciona de esa manera. Por eso la oración no puede ser una exigencia. Amén. Nadie puede forzarte a orar, sino que debe ser una decisión propia. El enemigo va a decirte a ti, no hay tiempo de orar, mira, es que tú tienes que correr, mira el Transmilenio, el bus, el sí pasó, no, faltan 20 minutos para que pase el siguiente, voy a llegar tarde, mi jefe me va a insultar, ahora qué voy a hacer, me van a poner una nota, me van a poner una sanción, van a no sé qué, me van a descontar no sé qué, vea, es el diablo hablando. Pero si tú eres organizado, tú le vas a decir, Señor, dame sabiduría para organizar mi agenda y poder buscar el tiempo. Entonces, tú puedes callarle la boca al diablo, ¿cierto? Y Dios no está buscando gente perfecta que ore. Hay gente que dice, pero es que yo no sé orar como usted, pastor, es que usted tiene un lenguaje tan lindo, todo lo que ora usted es tan bonito, pastor, ¿cierto? Pero no, ¿quién dijo a ti eso? Dios quiere que tú ores como tú oras, ¿cierto? Sí, que ores con errores de ortografía, no importa, Dios te está entendiendo lo que Él busca. No es perfección, sino Él está buscando un corazón que lo busque sinceramente, y Dios quiere tu corazón. Juan capítulo 4 versículo 22 dice, porque Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Y cuando tú vas a un lugar secreto, por lo menos tienes necesidad de entender que hay por lo menos 4 pasos para el lugar secreto. El primer paso para estar en el lugar secreto es que tú tienes que entender que tú eres admitido. Admitido. Diga conmigo, admitido. O sea que hay admisión, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy al lugar secreto, como lo hacía Jesús, él iba a lugares desiertos a orar,
Él reconocía que no podía ir solo, sino que él iba en humildad, ¿cierto? Entendía, o uno entiende que uno es la rama y que él es el tronco, ¿cierto? Jesús es el tronco, o sea que uno va diciendo, dependo de ti, Señor. Vengo en oración, ¿sabes por qué, Señor? Porque estoy reconociendo que yo no lo puedo hacer por mí, sino que yo me someto a ti. Wow, esa es la misión. La segunda cosa que uno va a ver en el lugar secreto es que uno va, en el segundo paso es que uno va con sumisión. Sumisión. Sumisión significa que tú no oras en orgullo. Cierto, Señor, te pido que me digas. Pero como leemos Marcos capítulo 11 y versículo 25, pero si tiene algo contra alguien, perdónelo. No, Señor, hasta allá no voy, Señor. Yo seguiré en mi posición porque el que tiene que pedirme perdón es Él. Porque yo no fui el que lo ofendí. Ese fue el que me ofendió a mí. Yo tengo mi dignidad. Hermano, te la tiraste toda. Porque lo primero que tú tienes que ver es que primero, que eres admitido. Segundo, tienes que ir con sumisión. Ahora, si tú no perdonas una ofensa de un hermano, ¿cómo pretendes tú que Dios te perdone todos sus pecados? Eso es pisotear la sangre de Cristo, mi amado. Te reconoce que el poder de Dios, reconoce que necesitas someterte. Porque si tú no te sometes, Dios no va a escuchar tu oración. La tercera cosa en el lugar secreto es que tú debes saber que hay un momento de transmisión. Transmisión. ¿Qué es eso, pastor? No, pues reconoce que el poder es de Dios, no tuyo. Tú eres simplemente un cablecito que transmite el poder de Dios. Tú no eres la fuente. ¿De dónde surge todo? De Él. Tú eres un cable, ¿cierto? Como el cable del celular. Usted pone el celular allá y lo enchufa a la fuente de poder y el celular lo pones acá. Está. Tú eres el cable. Pero vas a la fuente de poder. Bendices áreas de tu vida o personas. Pero tú no eres la fuente de poder. Tú eres el canal por donde el poder va. Entonces tú eres un transmisor. Entonces tú dices, Señor, yo vengo aquí a pedir, no porque yo sea el habilidoso, el todo chacho, ¿cierto? Sino porque yo soy un transmisor. Y luego, la tercera y la última parte, la cuarta, dice revisión. Revisión, ¿qué significa revisión? Que tú reconoces que Dios está trabajando en ti. Entonces, todo momento tú tienes que revisar. Todo momento tienes que revisar. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo del celular. ¿Cómo sabes tú que está cargado? Algunos celulares chillan, ¿no? ¡Pip! ¿Cierto? Pero no todos chillan. Entonces uno tiene que ir allá, mirar acá. A ver. Uy, no, estaba alta. 20%. No. ¿Usted qué dice? ¿A qué conclusión llega? Déjelo más. Todavía le falta un poquito más, ¿cierto? Entonces usted llega hasta que llega al 100%. Pero usted está revisando. Entonces en el lugar de oración te das cuenta, hay admisión porque tú eres admitido, porque no es por ti, sino es por Jesús. Hay sumisión, quiere decir que tú vas en un espíritu de humildad. Hay transmisión, tú reconoces que el poder depende de Él y que tú simplemente eres un canal, ¿cierto? Y hay revisión donde tú estás revisándote continuamente cómo está tu vida espiritual delante de Él. Entonces en el mismo lugar de oración, en el mismo lugar secreto, Dios te va a manifestar cuáles son tus errores. Charles Spurgeon una vez dijo algo que me llamó la atención, decía, la oración o el lugar secreto no es para que tú cambies a Dios sobre algo, sino es el lugar donde tú cambias al modelo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos quieren que Dios haga una obra en ustedes? Y solamente tú puedes hacerlo cuando vas al lugar de oración, entonces ahí tienes que medir, aquí muestra porcentaje de carga, ¿cierto? El porcentaje de carga tuyo es obediencia. ¿Qué tanto obediente eres tú al Señor? Entonces ahí se ve, ¿cierto? Y ahora, otra cosa interesante es que en la oración, ¿sabe quién va a estar contigo orando? Tú nunca estás solo orando. El Espíritu Santo se arrodilla junto contigo. Yo creo que esta es una de las imágenes más hermosas que yo haya visto. Bueno, si va a aplaudir, apláudale bien. Porque... Y esto lo digo para animarlo a usted, porque cuando yo me ponía a pensar en esto, ¿qué significa que el Espíritu Santo es mi compañero de oración? Y entonces me ponía a pensar que cuando nos arrodillamos a orar, hay gente que llega y se arrodilla en la silla, y a veces lo hacemos en la casa, ¿no? Ahí frente al sofá, o volteamos la silla del comedor y nos arrodillamos allá y pensamos que estamos solos. No, resulta que al lado tuyo está arrodillado el Espíritu Santo.
Es impresionante, pero el Espíritu Santo es nuestro abogado, es nuestro intercesor, ¿cierto? Y entonces es como un viento fresco en ese momento de oración, donde la oración se convierte en una fuente de sabiduría, una fuente de revelación que viene a través de la palabra, porque tú no estás allá, sino que la Biblia está ahí frente a ti, arrodillado, y entonces tú estás leyendo las Escrituras, tienes marcado con tu marcador los versículos bíblicos y estás orando, y el Señor mismo, el Espíritu Santo, empieza a tomar esos versículos. O sea, la oración, el lugar secreto, siempre es con Biblia abierta. Sí, pero tienes que ser consciente que hay un compañero de oración ahí a tu lado. Ahora, ¿qué pasa cuando las parejas en los matrimonios nos unimos en oración? Pues mejor, más unción. Porque eso pasa como cuando tú juntas dos fósforos, ¿cierto? Y entre más fósforos, más calor, ¿cierto? Entonces digamos que ahora el lugar secreto ya no es solamente para mí, sino es para mi casa. Entonces yo le digo, amor, ¿qué te parece si hacemos nuestro lugar secreto? Y entonces nos arrodillamos, abrimos las Escrituras, la leemos, quitamos todo distractivo. Entonces yo apago el televisor, todo se apaga, todo. Se quitan los celulares, se van por allá en un bote, de una canasta por allá, se apagan. Porque el diablo es experto que cuando algo viene, él empieza a interrumpir. Sí, vea, ya me ha pasado, muchas veces me ha pasado que yo quiero orar y cuando estoy orando, alguien llega o timbra el teléfono. Y bueno, ya déjelo ahí, que no conteste, vamos a seguir. Y luego otra vez, Dios mío, contéstele porque está desesperado. ¿Qué? ¡Aló! Ya le quitó la unción a uno. La piedra que le da a uno, que lo interrumpan a uno, eso es terrible. Ahora, una de las cosas del lugar secreto que yo quiero compartir con ustedes es que el pastor Yonggi Cho, David Yonggi Cho, fue el pastor, él ya murió, ya está en la presencia de Dios, pero él fue el fundador de la iglesia más grande que hay en el mundo. Resulta que la iglesia más grande cristiana del mundo está en Seúl, Corea. Esa iglesia tiene una membresía de 3 millones de personas, una iglesia con 3 millones de personas, imagínense. 3 millones de personas, imagínense. Yo no sé cuántos, tienen cultos todo momento, a toda hora, y son multitudes que llegan ahí. Y este hombre contaba en uno de sus libros, en la cuarta dimensión, contaba que cuando él se sentaba a orar, le decía a la secretaria, digamos un ejemplo, Juliet, yo te voy a pedir un favor de que voy a estar en mi tiempo de oración de tal hora a tal hora. Regularmente él oraba como 3-4 horas al día. Entonces le decía, de 8 a 12 estoy en oración, no estoy para nadie. Y entonces así pasa, la secretaria haciendo su trabajo, el pastor por allá orando, y llegó, y una llamada precisa, llegó una llamada del presidente de la República de Corea. Y llegó y dijo, y la secretaria de la presidenta dijo, hágame un favor, el presidente Sun o Lin o Kim está necesitando porque ya todos son Kim, Sun, no sé qué, ¿cierto? Al pastor Cho. Y entonces la secretaria no ya como decirle, mira, lo que pasa es que él está ahorita ocupado. Pero es que usted no sabe, señorita, llama directamente, es el presidente de Corea. Sí, pero yo sé, pero es que él me pidió el favor de que no lo interrumpieran. Y entonces hasta que finalmente la otra persona, la otra líder, se le saltó la piedra. ¿Qué? ¿Usted no entiende que es el presidente de Corea? Sí, señor, yo entiendo, pero es que él está hablando con el presidente del universo. Y el presidente del universo mata al presidente de Corea. ¿Sí o no? Mira. Y es básico. Usted cuando esté orando, usted está hablando con el dueño del universo. Amén. Ve, hay gente que deja de venir a la iglesia. Y uno habla con la gente de la iglesia. Y a mí me ha pasado con otros pastores. Y no, fíjate al pastor que la gente no vino. ¿Y por qué no vino? No, porque resulta que llegó el primo que hace 25 años no venía. Y preciso dio por venir el domingo a las 9 de la mañana. ¿Y por qué no lo invitó a la iglesia? No, porque llegó borracho y tocaba hacerle el caldito de pollo. Entonces, ahí donde estamos dejando, vea, fíjate que con eso estamos diciendo, Señor, tú puedes esperar. Y le estamos diciendo a esa persona que acaba de llegar, tú eres más importante que Dios. Pero si tú hicieras al revés, estoy convencido que esa persona, a pesar de que se moleste en el momento, va a entender que lo tuyo es más importante y va a querer tener lo tuyo. Entonces tenemos que aprender a darle valor a las cosas del Señor. Entonces el lugar secreto tú le estás dando valor a las cosas de Dios. Mi consejo es, coloca en tu agenda una hora fija donde tú estés delante del Señor y nada más. Nada más. Dile a tu familia, no me molesten,
no me frieguen, no me interrumpan, voy a estar orando y leyendo la escritura. ¡Wow! Cuando yo conocí a mi familia, ahora mi esposa, mis suegros, algo que me apasionó de ellos, me impactó mucho fue el hecho de que cuando yo llegaba y quería visitar a Martica, mi suegra me decía, ella está orando. Ah, bueno. Y se demoraba como sus 2 horas orando. ¿Ya acaba? ¿Sí acaba? No sé. Vaya y vuelve otra vez. Yo era nuevo en este tiempo, entonces, pero me llamaba la atención ese tiempo de oración. Eso es algo que usted nunca puede darse el lujo de perder. Eso nunca se puede perder, al contrario, debe formarse. Hay gente que vive de los recuerdos y dice, no, yo un tiempo yo oraba, pero Dios está diciendo, ¿y qué pasó con esos tiempos? Como cuando le decía a Efesios, a la iglesia de Éfeso, mira, te tengo contra ti que te has forzado eso, pero te tengo contra ti. En la versión Telea dice que ya no me amas como me amabas al comienzo. ¿Y cómo demostrabas ese amor en el lugar secreto? Tu lugar secreto es un lugar donde tú te apasionabas por leer la Biblia. Hay gente que se apasiona ahí, pero por ver la berrionda novela. Y véase cuenta que usted le da valor a lo más importante. Ahora, cuando usted está en el lugar secreto, con la Biblia abierta, el Señor le va a dar la estrategia para usted solucionar esos problemas que vienen por su cotidianidad. Por ejemplo, yo veo que mucha gente acude a nosotros, pastor, mira, es que tengo este problema, y son problemas tan básicos que se han resuelto acá en una predicación simplemente. Y muchas veces hay pastores que dicen, pastor, pues hermano, mire las predicaciones que yo he hecho y colgado en YouTube, léalas, mírelas, revíselas, compártalas. Ahí está. Mucho de lo que usted está preguntándome hoy ya se fue predicado. Si usted fuera atento al culto y no se durmiera, ya usted habría solucionado su problema. Pero hay gente que viene al culto solamente porque, para que me vaya el pastor, porque me vaya bien esta semana. Ay, no, esta semana no fui a la iglesia, ahora me va a ir mal, no. Entonces ponemos el culto como un amuleto. El lugar secreto, mi amado hermano, es un lugar donde el Espíritu Santo es la persona principal. La oración no es una fórmula mágica, como decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis pecados, ¿cierto? Y salió la bendición de una lamparita mágica. No. Voy a orar 5 horas, le dices tú a tus hijos. Voy a orar hoy 5 horas y Dios seguramente me va a dar casa porque yo oraba 1 hora, pero con unas 4 horas que me meta más, estoy haciendo horas extras. Señor, acuérdate de mi casa. No te va a dar eso, porque esa no es la intención. La intención de la oración, mi amado hermano, es que tu forma sea parecida a la de Dios. Por eso la oración es para todos aquellos que creen en Cristo. Si tú dices, creo en Cristo, y estás sirviendo en la iglesia, tú debes ser una persona de oración. Si tú no oras, eres un hipócrita. ¿Cierto? La oración no debe ser todas en lenguas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que usted tiene que orar en lenguas. No, debes orar en español también. Ora en español, y entonces el propósito en ese momento es también que el Espíritu Santo te ayude a orar, te ayude a predicar. Él te trae recuerdos de la palabra, ¿cierto? Yo quiero decirte, muchos de los problemas que la gente vive son resueltos en el lugar secreto. Así que el lugar secreto es el lugar estratégico de parte de Dios, donde Él te quiere dar consejos de cómo resolver los problemas por los cuales estás pasando. Es ahí donde el Señor te llena de poder, es ahí donde el Señor te está invistiendo, es donde el Señor te está dando todas las soluciones a los problemas. Y en donde uno se está diciendo, no tienes por qué preocuparte porque yo soy el que tengo poder ahí, donde te da paz. Pues, ¿cómo cree que David sobrevivió a tantos años? ¿Ah? David vivió como unos 80, 90 años cuando murió. Y la vida de David no fue fácil. Yo me preguntaba, ¿cómo pudo David ser rey por 40 años? Y aparte de eso, que él fue ungido como rey cuando era un adolescente. Pasaron 14 años desde que lo ungieron como rey hasta que fue rey. Y en esos 14 años lo persiguieron para matarlo. O sea, ¿cómo hizo para sobrevivir? ¿Sabes por qué? Porque David nos da el secreto. Estuvo en un lugar secreto. Jesús nos da también ese mismo ejemplo. Él se iba a lugares desérticos a orar. Y usted ve que los milagros que el Señor hizo, ¿nunca oró? Dígame en la Biblia, ¿qué milagro hizo Jesús donde fuera antecedido por una oración que hubiera dicho ahí, Señor, yo te pido que sanes a este hermano en el nombre del Padre, en el nombre mío, en el nombre tuyo? ¿Nunca?
Y simplemente daba la orden. ¡Pum! ¿Pero por qué? Porque él pasaba horas orando en el lugar secreto. En el lugar secreto donde Dios te va a dar la palabra precisa. En el lugar secreto donde Dios te va a dar la palabra, que tengo problemas con mi hijo que está rebelde. Bueno, o allá al lugar secreto, Señor, mira, mi hijo está rebelde, pero yo sé que tú, y leyendo la escritura, el Señor mismo le va a decir, ya sé cuál es la estrategia. Entonces el Señor le da tiempo, lugar y tono. Tiempo, lugar y tono para hablarle a esa persona. Va a darse cuenta que dice, y cuando usted va a hablarle a esa persona, ¡pum!, fue más fácil de lo que usted pensó. ¿Pero por qué? Porque en el lugar secreto es el lugar de victoria. En el lugar secreto fue donde Martín Lutero se convirtió en cristiano. ¿Sabía usted? En el lugar secreto, porque Martín Lutero empezó a ver la Biblia, ¿cierto? Y este Salmo 31 lo leyó él. Y entonces cuando lo empezó a cotejar con Romanos 1, 16 y 17, él se convirtió al cristianismo cuando lo empezó a cruzar. Digo, pero yo pensé que el Dios de justicia, como dice allí el Salmo, era un Dios cuya justicia es castigar y reprimir. Cuando se dio cuenta que la justicia de él era redimir, entonces se convirtió al cristianismo. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren buscar el lugar secreto? Voy a hablar más del lugar secreto de hoy en 8 días, porque no me alcanzó el tiempo, pero quisiera que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos y usted le diga a usted mismo, con sus propios labios, dígale, Señor, yo quiero aprender a permanecer en el lugar secreto. Dígale, quiero aprender a permanecer en el lugar secreto. Quiero que se lo diga, usted mismo dígaselo. Yo no sé.